Telefónica del Perú solicitó someterse a un procedimiento concursal ante Indecopi, en medio de una millonaria disputa tributaria con la SUNAT que asciende a 3.200 millones de soles. Al mismo tiempo, continúan vigentes exoneraciones que favorecen a sectores específicos. ¿Cuánto pierde el Estado y quiénes ganan? Para conversar sobre esto y otros temas, hemos invitado al abogado especialista en Derecho Tributario y presidente del Partido Morado, Luis Durán. Estas entrevistas llegan gracias al programa de membresías de Ojo Público Aliados. Los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por aceptar la entrevista, señor Durán. Muchas gracias, Enrique, y estoy a tu disposición para lo que quieras preguntar. Telefónica del Perú solicitó someterse a un procedimiento concursal ante Indecopi en medio de una millonaria disputa tributaria con la SUNAT de 3.200 millones de soles aproximadamente. Lo que busca es suspender el pago de sus deudas con el Estado peruano. Mira, primero quiero hacer una... Disclaimer. Sí, exactamente. Mira, yo fui parte del equipo que defendió al Estado a través de la Procuraduría de la SUNAT en varios de estos casos que Telefónica tuvo en materia tributaria, ¿no? Me gustaría contarte un poco la idea global que tengo. Telefónica perdió varios casos tributarios. Básicamente la razón por la cual perdieron fue por un desorden en el proceso de transferencia de la vieja compañía telefónica hacia el nuevo. Estamos hablando de ese periodo. Lo que ha pasado después todavía no ha sido auditado. Yo no tengo referencia sobre qué pasó. Respecto de esos años, la batalla ha sido muy larga. Ha pasado por las instancias administrativas, judiciales, y hoy día hay un reclamo de Telefónica al Estado peruano ante el CIADI. Ese reclamo es porque no se ha respetado su inversión y se ha hostilizado esa inversión. Según Telefónica. Sí, según Telefónica. Están en una discusión, es un arbitraje internacional que es bueno que lo sepan, porque creo que esta posición o esta decisión tiene algo que ver con eso. Efectivamente, Telefónica entiendo que intentó vender sus negocios en América Latina y entre ellos en el Perú porque tiene un cambio estratégico. A eso se aúna lo que tú dices. Han hecho un inicio de un procedimiento concursal. ¿Qué es lo que viene ahora? Todos los acreedores se juntan, se sientan en una mesa y toman decisiones. Se crea una junta de acreedores y ellos son los que deciden. Se van a asignar las deudas de la Telefónica. Primero se va a intentar reconstruir, o sea, se llama reestructurarla. Se van a poner plazos distintos para el pago correspondiente. Y si decidieran liquidarse, o sea que yo creo que no va a ocurrir, en ese caso sí se van a repartir el patrimonio que existe, ¿no? Entonces, en concreto, a tu pregunta, sí, efectivamente, las deudas con Telefónica, las que estuvieran válidas y tangibles ya, van a sufrir una reestructuración, las deudas tributarias y todas las deudas laborales, sociales, etcétera. Habría que ver quiénes concurren a la Junta, a quién le debe Telefónica, ¿no? Ojo, que el aporte de capital... Yo no he visto los estados financieros de Telefónica, pero hubo un aporte de capital y creo que ha habido un préstamo de la matriz. Si la matriz le ha prestado, entonces quiere decir que también va a concurrir con mayor posibilidades a la Junta, ¿no? Sí, algo de 1.500 millones de soles, sí, o algo por el estilo. No lo tengo claro, pero entiendo que funciona esto así, ¿no? Sí, ahora, bajo este nuevo escenario, ¿usted diría que el Estado peruano conseguiría alguna vez cobrar alguna vez esta deuda telefónica del Perú? Debería, porque es una deuda válida y exigente. Dependerá de la SUNAT la cautela de los derechos en el procedimiento, ¿no es cierto? Yo creo que sí, tendría que hacerlo. Ahora, lo que le correspondería más al caso es que pudiera venir alguien que asuma las deudas y empiece con el negocio en adelante, ¿no? O sea, un comprador externo. Pero si no, sí, claro, el Estado tendría que responder. No veo, si es que la SUNAT actúa correctamente y todos actúan conforme a la ley, no veo la posibilidad de que se escabulla esa deuda, porque esa deuda es válida ya. Es exigible además. Hay algunas discusiones sobre los intereses y algunas cosas más, pero la deuda en su conjunto es válida, ¿no? Sin embargo, se somete a este proceso. Sí. Todas las deudas de los acreedores que tengan se contabilizan y se distribuyen cómo se van a hacer los pagos según sus rangos, ¿no? Una investigación de Ojo Público detectó que en los últimos 10 años Telefónica le ha pagado más de 1.000 millones, unos 270 millones de dólares a su matriz en España por uso de marca. Esto mientras además declaraba pérdidas y mantenía sus diferencias con la SUNAT. Ahora, no se ve muy bien esto, ¿no? ¿Usted qué respondería? En términos políticos no se ve muy bien, evidentemente. Se ve horrible, ¿no? En términos empresariales tampoco se ve bien. Ahora, la pregunta de repente es en términos tributarios, ¿cómo lo vemos, no? Esa operación de pago de una marca es completamente válida. Sin embargo... No he dicho lo contrario. No, sí, pero hay un dato importante que puede ser útil a tu reflexión.
En el Perú tenemos la norma 16, que establece del título preliminar del Código Tributario. Esa norma establece la posibilidad de evaluar si hay ilusiones fiscales en las operaciones en las empresas, ¿no? La SUNAT está perfectamente validada para revisar si esa operación es una estructura ilusoria. En principio no me lo parece. Sin embargo, si tú revisas el manual de los casos elusivos en varios países del mundo, cuando una matriz alquila sus marcas a sus subsidiarias y estas pagan regalías, en muchos países eso se observa como una figura un poco agresiva. No llega a ser elusiva, se llama planificación fiscal agresiva. Y entonces se somete a evaluación para ver las funciones, las formas, y sobre esa base se decide, ¿no? O sea, la SUNAT podría evaluar esta situación. Esta o la de cualquier otro contribuyente en esa situación. O sea, quisiera que lo planteemos. No es un problema de Telefónica, sino de la estructura relacional, ¿no? O sea, la matriz entrega una marca, habría que ver quién creó la marca. Bueno, es una marca global. ¿Cuál es el monto? Si la Telefónica ha funcionado bajo reglas de precio de transferencia, o sea, de valor de mercado, no hay problema. Entonces hay varios factores ahí en juego, ¿no? ¿Fue complicado ganarle casos a Telefónica? Muy complicado, a muchos niveles, ¿no? Jurídicamente era una disputa, cada cual tenía sus posiciones. La posición de la Procuraduría de la Nación fue muy clara. Sin embargo, en el camino hubieron una serie de, yo le llamo recovecos jurídicos, recovecos relacionales. ¿De Telefónica, dice usted? No, en la relación, ¿no? Por ejemplo, la SUNAT había sacado un informe diciendo todo lo contrario a lo que se estaba defendiendo en la Procuraduría. Ese fue un caso. En otra situación había muchas presencias de informes de profesionales del mundo. La propia SUNAT tuvo que contratar a profesionales extranjeros para que dieran sus peritajes en relación a si las operaciones eran grabadas o no. O sea, había mucho, fue muy largo, fue muy duro. Bueno, y al final la Corte decidió lo que tenía que decidir, ¿no? ¿Mucha presión? Siempre hay presión. En cualquier caso tributario debe haber habido presión política. Es cuestión de que tú cheques las noticias, todas las situaciones, cómo funcionaban, qué decía el jefe de la SUNAT, qué decía el procurador en esos momentos. Me imagino que sí. Pero en el juicio mismo se demostró que la posición de la SUNAT era razonable y que tenía valor, ¿no? Ahora, debo decirte una cosa. Cuando los procedimientos empezaron, la tesis de la SUNAT no era creíble, incluso por la gente en la propia SUNAT. Y esta fue una decisión que se tomó. La tesis de la deuda, dice usted. La tesis de si la deuda era válida o no. O sea, digamos, pocas personas estaban convencidas de que la posición de la SUNAT tenía razonabilidad. Eso sí te lo digo. Creo que la función del procurador y del equipo de procuradores fue muy importante en esos tiempos, ¿no? Posiblemente Telefónica siempre estuvo confiada por eso de que podía ganar. Yo creo. La Telefónica tenía una serie de argumentos de todo tipo, incluidos informes de la propia administración al respecto, ¿no? Pero al final... ¿De la propia SUNAT? Sí, por eso. La SUNAT, creo, estableció una interpretación sobre unas normas de la ley del impuesto a la renta. Y entonces la discusión, una parte de la discusión era la siguiente: SUNAT contra SUNAT, decía la Telefónica. ¿Cómo la SUNAT puede decir un informe y el procurador decía otro? ¿Y sabes qué pasaba? Que el procurador no pertenece a la estructura formal de la SUNAT. Como tú sabes, el procurador depende funcionalmente pues, claro, de la Procuraduría. Claro. Entonces, en muchos casos tenía la libertad de actuar bajo su perspectiva, ¿no? Sí, fue un proceso largo, difícil. Fueron procesos, creo que hay algunos también en trámite, ¿no? Se ha decidido mantener la tasa actual del drawback, ¿no? Sí, lamentablemente, en mi opinión. ¿Por qué lamentablemente? Mira, el drawback tiene dos problemas hoy día. El primer problema es que no se calcula sobre el valor del impuesto que paga quien trae el bien que va a usar para fabricar las prendas, lo que va a exportar luego, sino el drawback se calcula sobre el valor de la exportación. Por lo tanto, muchas veces el drawback es lo que se le devuelve al exportador es mucho más de lo que él pagó como impuestos para ingresar al país, con lo cual se distorsiona la operación. Pero luego hay una segunda razón que yo la he discutido, digamos, jurídicamente mucho, es que el drawback no está grabado con el impuesto a la renta. O sea, la ganancia que obtiene, en esta diferencia, ¿no? La ganancia que obtiene el exportador, ese subsidio, entre comillas, porque técnicamente no llega a ser un subsidio, se parece mucho. Esa ganancia que obtiene el exportador es para él un dinero sin gravamen, sin impuesto a la renta. Entonces, me parece que esas dos razones hacen que el modelo de drawback peruano sea incorrecto, o sea, no sea razonable. Yo sí creo que es necesario eliminar el efecto que genera la imposición interna al exportador, porque no le permite ventajas competitivas. Si yo voy a exportar,
los impuestos que pago al interior de mi país no deberían de trasladarse al consumidor del otro país porque me lleva a competencia. Pero estos dos elementos que te digo no deberían de tomarse en cuenta. Es la extensión de un privilegio para un sector, el exportador, que se sostiene por presión de grupos de interés. Lo has dicho de la manera correcta, es un privilegio. Y yo creo, por convicción personal, que no deberíamos vivir en sociedades modernas, no deberían haber privilegios para algunos. El gobierno ha dicho que mantiene el drawback para mantener la competitividad en el sector exportador en medio de un escenario de incertidumbre internacional. ¿Le parece que es una justificación aceptable? No, veo que es una posición para defensa política, pero técnicamente no, sinceramente no lo veo, porque el problema de drawback no tiene que ver con el drawback mismo, sino con la forma como lo hemos construido en el Perú. Y estamos hablando de un subsidio en el fondo que no paga impuesto a la renta, con lo cual yo no lo veo sinceramente. ¿Las agroexportadoras también tienen beneficios tributarios? Sí, mira, hay beneficios tributarios para varios sectores y durante este gobierno, mejor dicho, durante este congreso, que ya sabes cómo es, se han generado una serie de más beneficios y se van a seguir generando. A veces pienso que a los congresistas hay que pagarles para que no hagan leyes. O sea, hay que pagarles por 3 años por adelantado y que estos se vayan. Pero entonces todos esos beneficios son huecos a la cultura tributaria, a la idea de bien común en el Perú. Nosotros hemos pensado que si eliminamos todos los beneficios tributarios, todos los privilegios que hay, podríamos financiar la jubilación de todos los peruanos, Enrique. Un modelo de jubilación con una base fija. Y esto lo hemos ya revisado, lo hemos hecho... ¿De cuánto dinero estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando... Yo no lo tengo en términos de cifras porque no soy el economista que corre el tema, pero estamos hablando de la posibilidad de que todos tengamos una pensión básica para todos. Luis Alberto Arias, que tú conoces, que es un economista renombrado, corrió las cifras y fue la propuesta que en algún momento hemos sacado en el sentido siguiente. Sí se puede, Enrique, crear elementos bases que permitan el progreso para todos. Solamente que no hay voluntad verdadera política y los políticos creen que no. O sea, hay voluntad, pero para favorecer a algunos sectores. Entonces no hay voluntad política para el bien común. Hay voluntad para algunos. O hay una mirada equivocada. Porque estos beneficios tributarios obviamente vienen luego de un trabajo pues de lobby. Sí, pero además había... Capaz tú no lo recuerdes porque eres muy joven, pero... No tanto, pero ahora sí. Yo que he estudiado mucho el tema tributario, en la década de los 50, los 70 del siglo pasado, había una política promovida por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano, donde decían que los beneficios tributarios eran buenos para las economías. Pero esas reglas desaparecieron y se sustituyeron por la idea del gasto. Elimina los beneficios e invierte en el gasto de las personas, ¿no? Y eso se aplica, ¿sabes para qué? Para el puerto de Chancay. Es el mismo problema. O sea, ¿por qué le vamos a dar beneficios de tasa cero al puerto de Chancay? ¿Por qué? Explícame, ¿cuál es la razón? Van a decir lo mismo que estás diciendo para el drawback. En todos esos casos la visión es la misma. Regalando tributos, generando privilegios para algunos en la sociedad, se puede ir al desarrollo y toda la investigación académica y ideológica va en contrario. El Consejo Fiscal, de hecho, envió de manera reciente una carta al MEF donde tocaba esos temas, ¿no? El tema del drawback, el tema de las agroexportadoras, etcétera. El país, el Perú, quiero decir, diría que es un país de beneficios fiscales innecesarios que erosionan nuestra capacidad de recaudación. Sí, lo creo completamente. Pero eso, te digo algo más, tiene que ver con un problema más grande en el Perú. ¿Sabes cuál es? En el Perú, los políticos, los dirigentes en general, creen en el privilegio. Creen que no todos somos iguales. Y por eso se atreven a establecer beneficios para sus amigos, para los que quieren, para sus grupos de poder. Eso es lo que tiene que acabar. Enrique, es tan sencillo como decir, todos valemos lo mismo, tributariamente, en todos los órdenes de las cosas, y no valemos lo mismo. A ver, dime, ¿por qué no han creado un beneficio tributario para los vendedores ambulantes, para su formalización? Ahí no. Pero cuando se trata de ciertas actividades, sí, y la razón es, va a crecer la actividad económica. Los empresarios serios no quieren que les quites privilegios, que les generes privilegios. ¿Sabes qué quieren? Estabilidad. Que les digas cuáles son las reglas de juego de tu país. Con esas reglas se van a bancar. ¿Qué pasa en el Perú? Se mueve todo bajo unas reglas de un
de equipos, como tú has dicho, de poder que gestionan administrativamente privilegios para algunos. Eso es lo que tiene que acabar. Eso es central, Enrique, ¿eh? No se discute en la política peruana, pero es un tema central para la vida en general. ¿Ha leído la ley APSI? ¿El tema de las ONGs? La he revisado, no con el detenimiento que me corresponde como abogado, pero sí te puedo dar algunas reflexiones. Mira, mi primera reflexión es que otra vez estamos ante un grupo de políticos que funciona sobre el privilegio. Te explico. Los partidos políticos, la legislación que han hecho estos señores para los partidos políticos le permiten financiamiento privado a los partidos políticos. Le permiten que empresas los financien. ¿Correcto? Le permiten ciertos privilegios a los partidos políticos. Sin embargo, cuando das la vuelta y vas a las organizaciones no gubernamentales, las quieren bloquear y las quieren controlar. Entonces liberan la acción de los políticos y controlan a las ONGs. Dime si eso es una acción técnica. En primer lugar, no lo es. Tiene un enorme contenido político. Quieren acallar y silenciar a cierto tipo de organizaciones. Pero además hay un problema en el discurso y en la acción. Las ONGs, el concepto ONG, es un término ideológico político para los cientistas políticos. Quiere decir el tercer sector, o sea, la sociedad civil organizada para defender derechos y capacidades. Pero en términos jurídicos son asociaciones civiles. Y las asociaciones civiles tienen una serie de reglas de control, desde el Código Civil, pasando por la ley del impuesto a la renta. Entonces, estos señores, en lugar de gestionar el control en la ley del impuesto a la renta para que el beneficio a las asociaciones civiles fuera el beneficio correcto, lo que están haciendo es queriendo controlar políticamente. Ese es el segundo error. Y te digo que son unos caraduras, lo digo con total honestidad. ¿Sabes por qué? Porque ellos mismos tienen sus asociaciones civiles, de las cuales usan y gozan. El otro día apareció una foto donde estaba el alcalde de Lima en una camioneta de una asociación civil. Y dime, si eso se logra demostrar, esa asociación debería perder sus privilegios tributarios que le da la ley del impuesto a la renta. Pero ¿te das cuenta cómo desenfocan el asunto? Entonces castigan a aquellas asociaciones civiles que no son de su entorno ideológico político y promueven las suyas. Y mi otro comentario tiene que ver con algo con lo que no estoy de acuerdo. En uno de los alcances de esa norma, he visto que señala que las asociaciones civiles, las ONGs, no pueden accionar contra el Estado con fondos. No pueden litigar. Ya. Si tú no puedes accionar contra el Estado administrativamente o litigar judicialmente, entonces hay organizaciones de sociedad civil que tienen como función apoyar a los intereses difusos, por ejemplo, intereses de naturaleza, etc. O hay otras organizaciones que defienden desaparecidos, personas que han sido violentadas en sus derechos humanos. Entonces, esta regla, ¿a quién está excluyendo? A las asociaciones civiles que defienden derechos a través de la justicia. ¿Y por qué lo hacen? Explícame por qué lo hacen. ¿Por qué una empresa sí puede financiar a un partido político y por qué las asociaciones civiles no pueden financiar a grupos de personas que no tienen plata para defenderse en juicios contra el Estado? Esa es la incoherencia, ese es el criterio de privilegio de esta gente que está metida ahí. Yo no estoy de acuerdo con esa norma. Creo, además, hace muchos años cuando salió la norma me pronuncié jurídicamente en el sentido de que la ley APSI está pensada para controlar a las asociaciones. Siempre fue esa la idea, a las asociaciones llamadas ONGs y sus financiamientos externos bajo una idea. Como viene de la Guerra Fría, la idea que ellos tienen es que habían fondos que venían para la lucha ideológica entre la izquierda y la derecha de aquellos años. Pero hoy día, dime si no hay asociaciones de derecha a las que las financian desde afuera. Dime por favor que revisen eso también. Entonces ellos van a tener un problema. Hoy día parece que están a su favor, pero van a pasar unos años y vas a ver que esa norma va a ir en contra de ellos. En conclusión, creo que está mal legislada. Sí creo que las asociaciones civiles deberían de pagar los impuestos igual que todos los demás. Yo en eso estoy muy claro, porque no estoy de acuerdo con el privilegio. No deberíamos de alentar que el tercer estado, las asociaciones civiles, cuando hacen negocios o actividades, no paguen impuestos. Nuevamente te pregunto, yo como abogado, porque tengo que pagar mi impuesto a la renta y una asociación civil no. ¿Quieren sacar de carrera al expresidente Francisco Sagasti? Está clarísimo que lo van a sacar. Y la razón es muy sencilla, porque le tienen miedo. En realidad no le tienen miedo a él solamente. Pero le he dicho que no va a postular. Peor, pero no le creen. ¿Y por qué crees que no le creen? Porque ellos piensan que nosotros somos como ellos. ¿Usted le cree? Yo sí le creo. No va a postular. Yo lo he dicho siempre. Lo he dicho incluso cuando algunos dirigentes de mi partido han salido públicamente a decir que Francisco dice que va a postular. He dicho, no, Francisco es un hombre de palabra. Nosotros somos íntegros en el sentido de que llegamos a la consecución de lo que pensamos. No quisieran convencerlo tampoco.
Bueno, sí, por supuesto que no, como no quisiera, pero si tú me dices que no y yo te creo y te respeto, tengo que aceptar lo que decides, porque la política ni la vida es broma. ¿El Congreso quiere sacar de carrera a posibles competidores? Sí. Yo lo he dicho también varias veces. Mira, Enrique, este Congreso, los partidos que están ahí, no el Congreso, los partidos que están ahí quieren mantener a esos congresistas y su poder. Y para eso están inclinando la cancha electoral. Están construyendo un modelo electoral que permita que, a pesar de que el pueblo no los quiere, ellos puedan participar en los siguientes gobiernos. Esa es la forma como han hecho el Senado y la Cámara de Diputados, es la forma de las leyes como han liberado los partidos, es la forma como ahora están queriendo plantear la discusión que hubo sobre movimientos regionales, etc. Todo está pensado para eso. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo a unas elecciones donde todos seamos iguales. Eso me parece de suyo. Y lo responsabilizo. Esos 7 partidos que están en el gobierno, esos son. ¿Cuál es la relación de Julio Guzmán en estos momentos con el Partido Morado? Es un afiliado. No hay más. Yo desde que... Se lo pregunto porque leí hace poco que habían recuperado el símbolo. ¿Estaba el nombre de Guzmán, es verdad? Sí, estaba a nombre de Julio. ¿Por qué? Ahí primero empecemos por la explicación. Por la verdad. Estaba a nombre de él porque él fue promotor en la inscripción del partido. ¿Correcto? Ya. Entonces, el promotor tiene que tener. El problema fue que cuando él terminó su periodo de gobierno... hizo la transferencia. No hizo la transferencia al partido. Y se la pidió un secretario general, el señor Elmer Arces. Y él no le contestó. Luis Alberto Arias luego fue el secretario general. También se la pidió. Él no contestó. Entonces Guzmán no le contestó a ninguno de los dos. Entonces ellos decidieron, Luis Alberto Arias decidió con el CEN iniciar el proceso de cancelación ante el Indecopi. Ya se canceló la marca a nombre de Julio Guzmán. Entonces ahora el partido la está inscribiendo a su nombre propio. ¿Por qué? Porque el partido, la marca es del partido. ¿Y sabes por qué esto es importante? No tanto por Julio Guzmán, también por él. Pero esto es importante porque en el momento en que había esta discusión, un grupo de políticos argumentaron que no iban a continuar en el Partido Morado y otros que no iban a entrar en razón de que el Partido Morado tenía un dueño porque Guzmán tenía la marca. Yo he conversado con mi querida amiga Marisol Perestello, a quien tú debes conocer. Ese fue el argumento de Marisol. Fue el argumento también de Flor Pablo para irse del partido. Fue el argumento de Daniel Olivares, que el partido tenía un dueño porque era Julio Guzmán su dueño. Entonces, lo que hemos demostrado es lo que yo les dije siempre. Jurídicamente y legalmente, el único dueño de la marca es el Partido Morado, porque está escrito. Y ahora y en el hipotético caso de que perdiéramos la inscripción, porque eso puede ocurrir, somos una institución y vamos a continuar, el partido tiene todo el derecho a continuar con su propio nombre, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensa de la bancada que lograron meter? ¿Se ríe usted? Me río mucho. Es que he pedido tantas veces disculpas como presidente del partido por lo que hicimos que te la vuelvo a pedir. Por eso me río. O sea, ya es casi como que me autofragele por tanto tiempo. Mira, la razón es muy sencilla. Nosotros nos equivocamos. ¿En qué sentido nos equivocamos? Un partido como el nuestro, que intenta ser totalmente íntegro, debería de postular personas que tengan coordinaciones mínimas para no irse y que tengan el pensamiento como nosotros lo tuvimos. Déjeme recordar. Eran Flor Pablo... Susel Paredes y el señor Málaga. El señor Málaga ya viste cómo fue. Tan avanza país, ¿no? Supongo. Pero ese señor no tiene ningún pensamiento parecido al de nosotros. Es una locura. ¿Cómo digo? Eso es por eso que te pido disculpas, por eso es que me río. Ahora, Susel y Flor sí, pero la relación con Susel y Flor no cuajó porque ellas no formaron parte del proceso institucional de largo plazo y del proyecto de largo plazo. Entonces, te repito, creo que es la 7ª vez, ofrezco disculpas de verdad al país. Espero que no vuelva a ocurrir. Era una decisión que tomó el presidente y el equipo que lo acompañaba en aquel momento. Señor Guzmán, dice usted. Sí, y yo creo que en el futuro tendremos que ver eso, ¿no? Las personas que van a postular con el Partido Morado, espero que tengan claro que viene un partido con ideas, con conceptos que va a defender y que no solamente somos amigos porque somos buenas personas. Ese es el problema de muchos políticos en el Perú. Creen que basta con ser buenas personas para trabajar juntos. No basta con ser buenas personas. Las buenas personas pueden conversar, pero ir juntos necesitamos mínimos comunes ideológicos políticos. Y eso es lo que hay que construir. Veamos cómo pasa. Y para terminar, ¿qué perspectivas honestas ve usted en el Partido Morado para el siguiente proceso electoral? Y se lo pregunto porque claramente en estos momentos el Partido Morado no ofrece ninguna figura, ¿cómo decirlo? No quiero decir importante. Te demoras en decirlo, pero dilo. Es que no quiero decir importante porque puede sonar que los demás no lo son, pero claro, decir visible. Ya, ok. ¿No? Ya, mira, yo te he contestado siempre con total honestidad y te lo voy a seguir contestando. O sea que mi respuesta es honesta también. Yo espero, sinceramente espero que por lo que hemos hecho estos años
que ha sido coherencia absoluta al servicio de la gente común y corriente. Hemos estado en todas las defensas de aquello que creemos en favor de las personas. Espero que eso nos dé un margen de respetabilidad y de reconocimiento, no solo en las organizaciones sociales, que lo tenemos, sino en la población, para poder tener una buena performance. El partido necesita llevar un buen equipo de bancada para revertir todas estas leyes. Pero además te digo que como son más de 40 partidos, existe el margen de que podamos, te lo digo sinceramente, hacer alianzas. No solo hacer alianzas, sino tener una buena performance y de repente luchar la presidencia de la República. Y tú me dices que no tenemos personas visibles. Electoralmente visibles, ya, quiero decir. Pero sí creo que tenemos un grupo de gente que va a hacer una buena performance. Te voy a dar algunos nombres, ¿también? A ver, digamos, espero que tengas la misma opinión. Mira, están, primero Luis Alberto Arias. Es una persona... Él es secretario general, ¿no? El ex secretario, hoy día es secretario de Plan de Gobierno. Luego está el señor Mesías Guevara, ex gobernador de Cajamarca. Tiene un perfil político. Luego está el señor... militante de Acción Popular, sí. Sí. Pero recuerda su pleito con Acción Popular. Ojo, eso es importante. No, sé que renunció. Es una persona correcta, es una persona adecuada. Renunció a la presidencia de Acción Popular. Exactamente. Está Richard Arce, que también fue congresista. Está Cintia Yamamoto. Y así puedo seguir muchas más personas. Entonces sí creo que hay un equipo. Yo sí creo que hay dirigentes, gente que está sirviendo a una propuesta importante. La pregunta es el timing del despegue político. Y para eso necesitas dos cosas. O voluntad política y organización o dinero. Nosotros no tenemos dinero porque no estamos negociando nada con nadie. Nosotros necesitamos mover nuestra organización y el timing político y lo vamos a hacer, te lo ofrezco. Creo eso sinceramente como me lo has preguntado. Veo una cara incrédula, pero bueno, así es. No es incredulidad. Igual hubo incredulidad de muchos cuando nos quitaron la inscripción y yo les ofrecí que la recuperara. Igual estaba la incredulidad de nuestras amigas cuando les dije que el partido no tenía dueño y que la marca iba a volver al partido. Está bien. Uno vive de sus promesas y de sus capacidades de cumplir. Luis Durán, abogado especialista en temas tributarios y presidente del Partido Morado, ha estado en Ojo Público. Muchas gracias, señor Durán, por la entrevista. Ha sido muy amable. Te lo agradezco.